científica, y aquí precisamente vamos a trabajar con investigación científica y socialmente. Bueno, en esta parte, el conocimiento de esto se deriva en dos rubros. Uno, la parte teórica, y otro, la parte empírica. En la parte teórica, obviamente, son las teorías eh, de lo que ya existe para poderlas aplicar, teorías, leyes, etcétera. Es lo que usamos de lo que ya existe, no vamos a inventar nada. Y la parte empírica, podemos nosotros hacer uso de entrevistas, encuestas, cuestionarios, etcétera. ¿Para qué? Pues para tener una idea de estos inicios de investigación. ¿Vale? Adelante, vamos con la visión. Bueno, aquí en esta parte es importante decir cuáles son los pasos para la visión de la investigación. Son dos. Estos pasos son visión constructivista y visión reduccionista. Y las dos arman el marco teórico, que es lo que queremos nosotros armar. Para que sepan lo que es más esto de marco teórico, con estas visiones, se van a anclar ustedes en su materia de metodología de la investigación. En esa materia les van a enseñar muchas cosas, pero entre ellas, cómo armar el marco teórico, qué comprende el marco teórico, para qué sirve el marco teórico, si todos los libros contienen un marco teórico, etcétera. Para que de ahí ustedes pues utilicen ese conocimiento para armar el propio marco teórico, más de lo que yo les esté pidiendo para que lo vayan armando. ¿Qué se entiende como visión constructivista? Bueno, la visión constructivista es como su nombre lo dice, vamos a crear una construcción del nuevo conocimiento. Hagan de cuenta, ustedes antes de esto, la semana pasada, no sabían nada de lo que es investigación. Entonces, ¿qué estamos haciendo con hacerlos leer, hacerlos hacer una presentación y con su servidor como guía? ¿Qué estamos haciendo? Construyendo el nuevo conocimiento. ¿Por qué se suena así como construir el conocimiento? Porque está basado en el método científico, en el cual ya les voy a dejar un trabajo para que observemos la zona de estudio. ¿Cómo la vamos a observar? Me acuerdas antes de irnos, Vania, cómo es que vamos a trabajar nuestro proyecto como inicio, como la fase 1 del método científico, la observación. Y la visión reduccionista es que no todo nos sirve, vamos a reducir, vamos a acotar, vamos a utilizar la información. Se dice que toda la información que se pueda localizar a través de cualquier fuente, todo sirve, pero para el momento que la estamos utilizando, tenemos que hacer análisis, qué sirve y por este momento, qué desechamos, pero no quiere decir que no sirva. Ejemplo, si por ejemplo yo ya les pedí indicadores de población, marginación, etcétera, pero ahorita yo les digo, ok, ahorita lo de marginación no lo vamos a ocupar, pero sí vamos a ocupar población de tu delegación. Ah, ok, entonces ahorita marginación no lo ocupamos, pero no quiere decir que no sirva. A eso se refiere, ¿sale?
Y con esto, es un proceso, también se dice que es un proceso de elementos filosóficos, teóricos y metodológicos, porque se crea una metodología para hacer investigación. Esa es la visión. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, continuamos con lo siguiente, viene siendo el enfoque. Bueno, el enfoque comprende todo el proceso investigativo, las etapas y los elementos que lo conforman, lo cual implica que cada enfoque tenga características particulares respecto a diversos aspectos de la investigación. Bueno, sus principales objetivos son el tipo de realidad que estudia, las metas de la investigación, la lógica del proceso investigativo y el tipo de datos del estudio. A ver, chavos, sí, necesito que aprendan a no a leer, porque para leer traigo a mi nieto y lo lee. Despacito, pero lo lee. O le tengo que ayudar, pero lo lee. No, ya aprendan ustedes a este nivel a interpretar lo que quiere decir el autor. Ya ustedes leyeron, ya hicieron un análisis que ponían, que no ponían. Ahora interprétamelo y explícamelo. No lo lean ya. A este nivel ya no se lee, se interpreta y se manda el mensaje de lo que entendieron. Total, si está mal, para eso está el guía, su profesor. Pero ya no lean, eso ya no funciona. ¿Sale? Bien, el enfoque tiene dos vertientes, chavos. Una, que incluso no lo dijeron aquí, una es la parte cuantitativa y otra es la parte cualitativa. En la parte cualitativa son todos los supuestos hechos, así se dice, supuestos hechos de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué sirven estos supuestos hechos? Para construir hipótesis personales, ¿sí?, sobre el tema que estamos tratando. ¿Cuál es la parte cuantitativa? Es precisamente que ya están las hipótesis. En el anterior son supuestos hechos para las hipótesis y en lo cuantitativo ya están las hipótesis y variables como hace rato les nombré una, que es la población. Vamos a utilizar varias variables aquí importantes a la hora de la investigación de nuestro trabajo de marco teórico. Estas variables tienen dos, que son independientes y dependientes, que las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, no se olvide que el enfoque es quali y quanti, donde se construye de hechos las hipótesis, y quanti, donde ya existen dichas hipótesis con variables. Ese es el enfoque que incluso este autor no menciona por ningún lado. Seguimos con el ángulo. Bueno, dentro del ángulo es importante saber hacia dónde queremos que vaya nuestra investigación, hacia qué disciplina y pues ya. Clara y identificando bueno, ya me confundí. Bueno, sí, identificar la disciplina a la cual queremos que llegue nuestra investigación o por la cual se va a guiar. Bueno, completando lo que dijo mi compañero, normalmente cuando hacemos una investigación englobamos todo lo que ya vimos anteriormente, puesto que esto nos va a permitir tener un ángulo en el cual ya la investigación va a tener una línea en la cual nosotros nos vamos a dirigir, puesto que si no tenemos como el enfoque o el ángulo al cual vamos a llevar esta investigación, no va a tener alguna orientación, entonces vamos a seguir obteniendo información sin tener la capacidad de descartar cualquier información no necesaria o apta que nosotros realmente necesitamos, sino solamente estamos teniendo recopilación y es por eso esto mismo que, como nos hizo mención el profe, hacemos una reducción
de toda esta información. Bueno, más o menos ahí en forma de tus palabras, le diste más o menos una idea a la forma del ángulo de investigación, pero técnicamente tiene nombres que el autor no menciona aquí tampoco. Y el ángulo de investigación se refiere al acercamiento que nosotros queremos hacer o a la medición que queremos hacer o a la exploración que queremos hacer o la relación que queremos hacer de nuestra investigación. Un ejemplo, la investigación exploratoria, por ejemplo, ¿a qué se refiere? A que nosotros tenemos un acercamiento del fenómeno que estamos estudiando. ¿Sí? Dos, el ángulo 2 es descriptiva, una investigación descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos acercamos a la parte de medición precisa. Si nosotros estamos utilizando la descriptiva, entonces estamos usando unas mediciones precisas, ya sea de campo o laboratorio. 3, investigación explicativa. ¿Qué significa esto? La explicación de dicho fenómeno de estudio. Y 4, la investigación correlacional. ¿Qué significa esto? La relación de diversas variables que ya se comentaron en el enfoque. Entonces, como ven, Perdón, profesor. ¿La primera cuál dijo que era? la investigación exploratoria, que Gracias, profesor. se refiere al acercamiento del fenómeno. Son 4 investigaciones: exploratoria, acercamiento del fenómeno; descriptiva, medición precisa, ya sea en campo o laboratorios; explicativa, que nos acercamos a la explicación del fenómeno, ¿sí? O sea, es como si yo te dijera, explícame por qué existen los asentamientos irregulares. Ah, pues entonces haces toda una investigación de asentamientos irregulares, haces una encuesta, haces entrevistas en el lugar, en la zona, para nada más contestarme por qué existen. Y ahí estás haciendo o ya sea acercamiento del fenómeno o una medición del fenómeno o una explicación del fenómeno, o estás relacionando esta variable como asentamientos irregulares con población, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál investigación utilizas? ¿Verdad? Pues ahora sí que ahí es criterio del investigador. ¿Por dónde me voy? ¿Qué necesito demostrarle al profesor o a mi proyecto? ¿Qué necesito demostrarle? ¿Qué necesito saber de mi proyecto? Y entonces te vas específicamente a una o a otra investigación, o a dos, ¿verdad? Ya cuando se tiene experiencia, bueno, pues ya se hacen estudios de laboratorio. Una vez, chavos, una vez nada más para explicarles rápido, una vez el profesor ya murió, el profesor Escalante de hidráulica, ¿sí lo conocieron? De investigación, ¿eh? Todo esto es investigación. Ok, vamos con el conocimiento científico. ¿Qué relación hay con la investigación? Adelante.
Bueno, fíjense, ¿cuál relación hay de la investigación? Pues es que nosotros ocupamos el método científico como tal, que es el conocimiento científico. Y nosotros lo que vamos a utilizar primeramente es la observación. Entonces, el primer paso del método científico es la observación precisamente. Luego hipótesis, luego todo eso, ¿no? Pero partiendo de qué, yo siempre les he dicho en otros temas, partiendo de una realidad. Entonces, el conocimiento científico parte de una realidad. ¿Para qué? Ahí les va, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de esta realidad? Aplicando conocimiento científico. Pues nos sirve para observar. 2, nos sirve para descubrir. 3, nos sirve para explicar. 4, nos sirve para proceder. Y además darnos cuenta que el conocimiento científico es sistemático. ¿Sí? ¿De qué? De la realidad. Por eso es que nuestra zona de estudio yo se las dejé. Ya me mandó Vania los equipos con la zona de estudio. Ahorita vamos a trabajar de eso antes de irnos. Bien, aparte este conocimiento científico nos dice que es un método científico que involucra la investigación científica. Esa es la relación, precisamente. Y precisamente nos dice que se puede verificar, ¿verdad? Que aplica parte tentativa, que aplica lo que es el raciocinio, un raciocinio pues en sí riguroso, porque ya estamos a otro nivel. Si nosotros vemos los temas a través del método científico o conocimiento científico, ya estamos viéndolo a otro nivel, chavos. Es más, la gente que se siga de aquí de licenciatura a posgrado, les van a hablar más ampliamente de esto, y esto se utiliza en toda la parte de la maestría. ¿Sí? Además, se dice que es el método, se dice que nos permite analizar toda la información, que es lo que necesitamos nosotros, saber toda una información a través de cualquier fuente de forma empírica o teórica, como ya lo explicamos con anterioridad. ¿Sale? Necesitamos nosotros saber toda la información de quién, de esa zona de estudio, para poder estar en condiciones de hacer un diagnóstico de esa zona, que es lo que nos interesa llegar. ¿Sale? ¿Qué nos interesa obtener por esta primera parte? Son explicaciones lógicas y coherentes de lo que ahí en esa zona está sucediendo como fenómeno, que puede ser una necesidad que se pide a gritos en esa zona de estudio, que ahorita en estos momentos no la sabemos. Y nosotros no somos nadie para decir, esta es la necesidad de ellos. No. ¿Quién nos lo tiene que decir? A través de forma empírica, la sociedad que ahí habita. Preguntas. Hasta aquí. ¿No? Qué bueno que están entendiendo todo, porque todo esto hay que aplicarlo al proyecto, ¿eh? Pues seguimos con características de la ciencia, que así se nombra, características de la investigación. Adelante. Bueno, continuando, las características de la investigación nos van a permitir tener, como hemos visto anteriormente, nos va a tener un enfoque y una dirección en la cual la investigación se va a definir, puesto que las investigaciones van a ser de diferente forma, ya que no todas las fuentes de información quiere decir que son de las mismas, puesto que una puede ser documental y campo, que como ya lo veremos pues, anteriormente. Y estas características son el procedimental, que va a permitir que la investigación pueda seguir un proceso en el cual todo va a iniciar desde una idea para llegar a una meta o a un objetivo del cual queremos obtener específicamente la información que vamos a obtener. Es sistemática porque va a tener un orden
y va a seguir un sistema de investigación, y la estructura nos va a permitir que va a tener la información una coherencia en la cual debe de tener un principio, un desarrollo y una conclusión. Es universal, ya que la investigación no se restringe de un área o una disciplina, sino puede tener relación con cualquier otra disciplina de la cual tenga el enfoque necesario que necesite la correlación. Y puesto que, como hemos sabido a lo largo de nuestra carrera es una investigación, puesto que se influye por diferentes disciplinas, y es por eso que se correlaciona con lo que es matemática, lo que son ciencias sociales, que nos va a permitir tener estas herramientas necesarias para que podamos tener un desarrollo específico, para tener un buen enfoque a la investigación. Y es inagotable, puesto que la información es infinita, puesto que la información nunca se agota. Siempre va a existir algo nuevo, teorías nuevas, proyectos nuevos, que va a permitir que se siga actualizando este proceso de información. Y es inconectada que la investigación es una red generadora de conocimientos. ¿Crees que la investigación se puede perfeccionar? Pues no precisamente Es se que puede perfeccionar, sino que siempre se tiene que actualizar, puesto que las cosas que sabíamos antes no quiere decir que estaban 100% correctas, siempre tiene un porcentaje de erróneo, y es por eso que siempre se sigue investigando muchísimo más cosas para seguir actualizando esa información y sigan renovando las cosas que en sí puedan ser reales y las que puedan ser descartadas como erróneas. Fíjate, vuelvo al tema de... ¿Por qué vuelvo al tema? Porque fue mi tema de estudio en posgrado. ¿Por qué vuelvo a ese tema? Y te dije, puede perfeccionarse. Con un objeto te lo dije. Porque me dijo el doctor en aquel tiempo, el doctor en ciencias, ingeniero Altamirano, no va a ser posible su tema de proyecto. Y te lo voy a explicar con palitos y bolitas. Tenemos un avión en su pista. Arranca para su despegue. Sube, planea, pero no baja. Y yo me quedé así, bueno, pues me quedé igual, ¿no? Bueno, pues explíquemelo, ¿no? Bueno, pues el tema de asentamientos irregulares, podemos arrancar, nos deslizamos, nos elevamos con mucha información, porque información hay, y ahí están los ejemplos, hay muchas, en muchas colonias ahí están los ejemplos. Pero ¿crees que los elimines? Que ya no existan, que tú des condiciones mejores para que ya no existan y desaparezcan. Hazme el estudio que quieras y compruébamelo y justifícamelo. Me tardé como 20 días tratar de justificar y no encontré la justificación para poder erradicar asentamientos irregulares. Erradicar es desaparecer, ¿eh? Ya desaparecieron asentamientos irregulares con la magia, ¿no? Y podemos tener varias opiniones el por qué existen. Si yo les pregunto ahorita, ¿por qué crees que existen los asentamientos irregulares? Pues me vas a comentar empíricamente que no tenemos nada, y me vas a contestar, bueno, lo que tú crees, ¿no? Pero ya me tienes que investigar, entonces ya me vas a contestar lo que es justificado, ¿no? Entonces aquí los autores, voy a eso, aquí los autores a veces quieren ser perfeccionistas. Los doctores en ciencias, por eso a nosotros de más abajo nivel que nos ven con maestría, ellos quieren ser perfeccionistas, y los autores que son doctores en ciencias quieren ser perfeccionistas.
Y se dice que la investigación puede perfeccionarse. Yo, Antonio Altamirano López, con maestría, con 30 años, 25 años de servicio en el Poli, con 30 años de experiencia en vida de proyectos, yo te digo que la perfección, muchas veces si tú te metes a la cabeza que tienes que ser perfecta, no lo hagas. O sea, es diferente a que tú quieras sacar un 10 en un examen. Sí, pero que tú te exijas en todo momento, en toda tu vida, la perfección, yo te estoy diciendo que no lo hagas. Porque entonces vas a llegar con el psicólogo. Muchos doctores en ciencias, muchos, no digo mis maestros, muchos, los conozco que están solos, o se divorciaron, o nunca se casaron, y sin hijos. No digo que todo el gremio, pero muchos sí. ¿Por qué? Explícame el fenómeno, estúdialo, tendrías que estudiar socialmente el tema de la soledad para el nivel de doctorado o postdoctorado. ¿Sí me explico? Y no nada más hablar así sin información. ¿Sale? Entonces, características de la ciencia para la investigación, se dice que una, que no es infalible. Dos, que no es tampoco autosuficiente. Tres, que puede perfeccionarse. Y cuatro, que se sustenta en conocimientos previos. Ese sí lo creo, fíjate. Todo está sustentado en conocimientos previos o en información que ya existe. Oh, ojo. Yo hace 2 años, cuando antes de la pandemia, yo no había oído el tema de tanatología. Si me regreso 10 años. Tanatología. ¿Sí? Bueno, pues antes de la pandemia, un poquito más, 4 años, yo no sabía nada del tema de basura satelital. Pero nada. Entonces, ¿qué conocimientos previos tengo de eso? Yo tenía nada, pero existe información. Habría que ver qué tanto investigación hay de basura satelital, qué tanto la NASA ha hecho al respecto, ¿sí? Para que nos puedan decir los investigadores, ¿caerá un meteorito en 20 años? Provocado por un choque y esto, lo otro, aquello. Habría que conocer todo aquel espacio y una vez investigado para poder contestar esa pregunta, ¿no? Y se dice que las características de la ciencia se abren 2 vértices. Una aplicada, investigación aplicada, y otra investigación pura. Fíjense nada más en lo que nos estamos metiendo. Claro, no nos vamos a ir a nivel maestría, no. Pero esto, si lo captan, chavos, ya estamos en otro nivel. Preguntas, chavos. Conste que Perdón, nada más dijo fue el tema aplicada y qué, perdón, los vértices. pura, pura, Sí, como gracias. la marca del agua. ¿La marca del agua cuál es? ¿Apura o qué? Pura. Sí, Bueno, pura. esta es pura y aplicada. Preguntas, mis chavos. Ahora van, bueno, ¿y qué hago con esto, profesor? Bueno, entonces ya sabes qué es investigación, ya sabes el enfoque de investigación, ya sabes el ángulo de investigación. Ahora hay que trabajar en tu proyecto, partiendo de la situación actual de esa zona de estudio que ya la elegiste. ¿Sale? Para que lo comprendan más, necesito que lo raciocinien este fin de semana esto, ¿verdad? Y que veamos el otro tema, que es estudio socioeconómico, para que vean cómo ya no es lo mismo nada más qué es estudio socioeconómico, sino ahora hazlo, el de tu zona de estudio.
¿Sale? Vamos a verlo de forma rápida. ¿A qué hora son? Todavía tenemos tiempo, ¿no? Vamos a verlo con Vania. Muestra. Sistematizando un poquito más lo que comentaba la compañera, sería desarrollarlo como en actividades primarias, secundarias y terciarias, que por lo regular en una zona rural son más actividades primarias, en una semirural son más secundarias y en la ciudad son mayormente terciarias. También llega a haber secundarias, pero en mayor medida son terciarias, ya que la población por lo regular demanda más de un producto ya terminado que de la elaboración de. Igual, por ejemplo, algo que influye mucho es el nivel educativo y también se tiene que analizar los servicios con los que se cuenta, haciendo énfasis en cuanto al sector salud, en cuánto les cuesta, por ejemplo, una visita al médico y qué les ofrece esa visita al médico. También en la satisfacción que generan estos servicios. Ok. Entonces podemos decir que servicios e infraestructura, otra variable importante. ¿Qué más? Del mismo lugar. ¿Creen que sea la misma? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Que de aquí se deriva la zonificación, por eso existen zonas diversas. ¿Por qué existen diversas zonas? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo que yo de estudiante viví en dos lugares. Yo viví de estudiante cuando era mi época secundaria, toda mi primaria y primer año de secundaria viví en el Estado de México, en la zona de allá. ¿Quién conoce la zona de Ecatepec? Es muy grande. La zona de Ciudad Azteca. ¿Quién conoce por allá? Yo, profe. Donde Yo está el también, Cerro profe. Gordo. Está el Cerro Gordo por la vía de abajo, por la Libre, y la entrada del Cerro Gordo, ahí está, hacia adentro. Bueno, toda mi primaria yo viví por ahí. Cuando ya llegué al primer año de secundaria, yo noté algo muy un nivel muy bajo en la educación. Entonces, ¿yo qué hice? Yo no me quedé mi secundaria allá. Yo me vine a la Ciudad de México a estudiar la secundaria, prepa y obviamente Zacatenco. ¿Por qué lo hice? Por las condiciones que estaba allá la educación secundaria. Estaba muy mal. Y yo decía a mis 13 años, yo decía, o 12 años, yo decía, bueno, es que lo que me están mostrando de conocimiento, yo sé más que ellos. Y no porque fuera yo perfeccionista, como antes, hace rato les dije, nadie es perfeccionista, sino el nivel estaba muy mal. Entonces yo me salí. Bueno, así como yo me salí por el nivel que yo detecté bajo académicamente hablando, ahora pregúntenme dónde yo vivía cuando yo entré a superior de ingeniería. Yo vivía en la casa de mi abuelita. Muere mi abuela y le deja la herencia a mi papá, que era único hijo. Y entonces mi papá vende lo de allá y se viene a vivir a su herencia. Y esa está ubicada aquí en la Guadalupe Tepeyac, junto a la colonia industrial. No la industrial Vallejo, no, la industrial y la Guadalupe Tepeyac están pegadas. ¿Sí? Pregúntenme dónde me gustó vivir, dónde socialmente me sentí más cómodo. ¿Dónde se sintió más cómodo, bro? Yo me sentí más cómodo a 20 minutos de mi escuela, que era Zacatenco, y en una casa enorme, porque esas colonias son de más de 100 años, donde hacían proyectos enormes de casas, ¿sí? Y eran casonas grandes, casonas, pues todavía existen, ahí están. ¿Sí me explicó? Y la sociedad era muy diversa, muy diferente
a lo que es Ecatepec. Incluso en el tema de seguridad. Ya con eso. En el tema de agua. ¿Sí? En el tema de educación. Estabas hablando de otros niveles. Entonces, de ahí viene la zonificación y de ahí viene por qué crece más de un lado y por qué crece menos de otro lado la mancha urbana. ¿Por qué creen que, primero, para dónde creen que creció más la mancha urbana? ¿Norte o sur? Para el norte. Para el norte. ¿Por qué? Supongo que también, por ejemplo, influye mucho que, obviamente, que bueno, mucha gente ya sea del estado, en el estado muchas veces se van a trabajar a Querétaro, Hidalgo o a la Ciudad de México. Entonces es un punto intermedio para toda esa gente que sale a laborar a distintas zonas. Ya que si lo vemos de cierta forma también, Querétaro no queda tan lejos desde el Estado de México. Simplemente yo lo llegué a ver en algún momento en que aquí en Cuernavaca, Morelos, había un punto en el que mucha gente se iba a trabajar a la ciudad. Digo, yo en lo personal creo que es poco cómodo, pero pasaba. Ok. Entonces, por situación laboral. Entonces, si es por situación laboral, nada tiene que ver con un estudio socioeconómico. El que tú elijas vivir en una zona que en otra. Pues sí, porque es por Sí, el tiene que- enfoque económico, ¿no? ¿Quisieras vivir en las lomas de Chapultepec o nada más es una falacia eso? No quisieras hacerlo. O en Polanco. O No, nada más pues es una falacia. todo el mundo quisiera vivir en Lomas Verdes, en Lomas de Polanco y así, pues sí, En el centro de Coyoacán. ¿Verdad? pero la compra de casa ahí está muy cara. Y entonces el programa de vivienda para todos o de vivienda digna para todos con Fox fue una falacia. Es correcto. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es vivienda digna para todos y otra cosa es que con un salario de empleado, de profesionista, de docente, no se crean con la Choqui, la ex líder del gremio, ¿verdad? De maestros. Yo le decía a la Choqui por fea, que cuánta fortuna no hizo por estar liderando el gremio magisterial. Y todavía decía la bruta en entrevistas que había trabajado mucho en su vida. Y le decían, nada más siendo maestra logró todo lo que logró. Sí, es que yo trabajé muchísimo. Y esa señora era dueña de un avión, tenía propiedades en diferentes estados, tenía propiedades diversas aquí en la ciudad, un penthouse ahí en Polanco, precisamente, de más de $6 millones. Te pregunto, ¿fue con salario del magisterio? ¿Fue con su salario? No, Pues no, fue por la corrupción que hay en todos los años y que no dejará de haber en este país y en cualquier otro. ¿Verdad? Entonces, para que vean que es importante hacer estudios socioeconómicos en base a salarios diarios, salario diario, con cuánto está, ¿sí? Por eso se zonifica y crecen las ciudades con chipotes, porque la zonificación es diversa para todo el pueblo, se dice por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya entendiendo que es un estudio socioeconómico, ahora hay que hacer un estudio socioeconómico de tu zona que elegiste. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sale?
Y bueno, pasando, ya que estamos tocando el proyecto, ya tienes que hacer esto para tu proyecto, pasando, Vania, recuérdame si dejé sobre el proyecto, dejé que bajaran el programa Tierra y que localizaran ahí la zona y me sacaran una impresión en PDF de esa imagen. ¿Ya había dejado eso, Vania? Sí, profesor. Bueno, ahora se tienen que meter otra vez al programa Tierra y ahora tienen que localizar donde ya hicieron, aparte de la imagen que ya bajaron, ahora ábranla, abran los píxeles, ¿sí? De la foto, abran los píxeles y detecten hasta los tinacos de las casas, áreas verdes, arbolitos, pajaritos, grietamiento de calles, banquetas rotas, sin coladeras, con coladeras, en varias imágenes. Pueden ser 6, 7, y las bajan. El chiste es que podamos observar todos, que me lo pongan aquí en Zoom, y que podamos observar hasta las arañas que por ahí pasan, para observar su zona de estudio. ¿Sí? También de esa zona de estudio, quiero que hagan ya una reseña histórica de ese lugar. Una reseña histórica. Ya la dejó, profe. ¿Ah, ya? Ah, ok. Entonces, me amplían estas fotografías, sacan los píxeles, ponen el grano grande y quiero ver todo eso para que me lo presenten en 5 o 6 imágenes para observarlas junto con ustedes. ¿Sí? Profesor, Sí. una pregunta nada más. Cuando se refiere al programa Tierra, ¿hay alguno en específico o podemos utilizar el Google No, Earth? el que está ahí es un programa sencillo, nada más para ver de forma satelital las cosas. Ah, ok, de acuerdo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, tienen que hacer estas 5 o 6 imágenes para ver los detalles de las calles, áreas verdes que hay por ahí, etcétera, etcétera. ¿Sale? Después van a hacer el estudio socioeconómico de esa zona de estudio y hay que sacar más información porque tenemos que armar un diagnóstico. Hay que ir sacando más información. De hecho, el tema que sigue, que no lo vamos a ver ahorita, es información documental y campo. Hay que identificar qué es uno y qué es otro. ¿Sale? Vamos a dejar temas. Se va a quedar pendiente el tema de recopilación de información en campo y documental. Y para la siguiente clase añadan el tema de diagnóstico y añadan el tema de FODA. Hay que hacer, ¿qué es eso, el FODA? El tema de diagnóstico lo amplían como la investigación, características, estructuras. El diagnóstico hay que saberlo, qué es todo lo que se compone para tener un buen diagnóstico de cualquier lugar. Necesito el objeto, características, necesito su estructura, necesito qué es, cómo se conforma, cómo se describe, todo lo que quieran traerme de información, que es un diagnóstico. ¿Sale? Ya tienen trabajo para próxima clase de sesión, que es el martes, y tienen trabajo del proyecto, hacer el estudio socioeconómico con estas demás fotografías o imágenes. Si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase, chavos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Hasta luego, buen fin. Gracias, profe. Hasta luego, buen fin. Hasta luego, profe.